Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso sobre el uso de las TICs en la carrera de psicología. Soy Sergio Antonio Bastar Guzmán, técnico académico de la carrera de psicología, y voy a tener mucho gusto de compartir con ustedes en este curso en el aula de Moodle y en los diversos materiales que están programados para ello. El curso es una modalidad semipresencial y es un curso taller en el cual se pretende, además de revisar contenidos importantes, el que los participantes generen un producto de este evento. El taller está presentado y basado en todas las necesidades que surgen a partir de con el COVID-19, cómo el uso de las TICs se catapultó de alguna manera, aunque ya se venían utilizando algunas en el proceso de enseñanza. Esto hace que se genere una gran cantidad de actividades y de necesidades que surgen a partir del confinamiento por el COVID-19. Y en ese entonces, bueno, y gracias a eso pasamos de incorporar a las TICs como un elemento extra en la actividad en el aula presencial, a ser de hecho las únicas opciones que se tuvieron durante todo el tiempo de la pandemia, que se tuvieron en ese sentido. Y hay un antecedente que es la comisión de TICs que existía en la carrera, como parte del comité académico de la carrera, en donde varios profesores durante algunos años estuvimos impulsando el uso de las TICs y que llegó el momento en el cual ya no era, digamos, posible implementar muchos de las TICs, entre otras causas por una infraestructura que no era suficiente y porque no muchos profesores de los 200 y fracción que estamos en la carrera mostraban interés o no tenían suficiente tiempo para dedicarlo a esto. Con el COVID, evidentemente esto impulsó, presionó a que los profesores resolvieran esta necesidad tan apremiante con una alta responsabilidad y fueron, por ensayo y error, fuimos generando diversas estrategias y técnicas. En ese sentido, la videoconferencia fue para muchos casos casi la única posibilidad de trasladar pues el pizarrón del aula presencial a una pantalla, utilizar quizás PowerPoint o algunos otros medios. Hubo algunos otros profesores que utilizaron algunas otras herramientas como Classroom, tal vez Moodle, como aula virtual, y en fin, algunas otras de este tipo. Esto fue medianamente útil para el plan de estudios tradicional, es decir, algunos planes de estudio, no de la carrera de psicología exactamente, pues la videoconferencia y el trasladar la actividad típica de un expositor y un grupo de alumnos receptores de esta información o de este conocimiento, pues la videoconferencia fue una herramienta que sirvió mucho para ello. Pero en el plan de estudios de la carrera, evidentemente, requiere más herramientas por la diversidad de las modalidades que tenemos. No solamente tenemos el curso, digamos la clase tradicional, sino que también tenemos seminarios, seminarios de investigación, práctica supervisada, curso taller, por ejemplo, en el caso de las optativas. Y evidentemente el plan de estudios pues asume ciertas actividades pedagógicas que es más difícil de llevar al terreno de lo virtual. Y muchos de los profesores evidentemente fueron testigos de ello y hasta pudiéramos decir que padecieron en carne propia esta situación. Evidentemente, nuestro plan de estudios parte de un enfoque constructivista, en donde el papel y el rol del alumno no es solamente el recibir información, sino que muchas de las modalidades de trabajo, las estrategias didácticas, las sugerencias didácticas que vienen en los programas de las unidades de aprendizaje, pues plantean que la actividad del alumno es más de ir construyendo el aprendizaje y el profesor es una suerte de guía que va coordinando este proceso. ¿De acuerdo? Evidentemente, el docente tuvo que invertir mucho tiempo durante la pandemia
de tal manera que se incrementó significativamente lo que conocemos como la carga mental, tanto cuantitativa como cualitativa, de muchos de los docentes. Y bueno, ese es uno de los efectos que ha dejado la pandemia. Las TICs, entonces, lo que sí es, es muy cierto que requieren un mayor lenguaje visual. De hecho, el planteamiento que se hace regularmente en el uso de las TICs es que precisamente tenemos que no pasar de un lenguaje textual a uno visual necesariamente, pero sí mantener el lenguaje textual y enriquecerlo con el lenguaje visual. Sobre todo en la pandemia, pero de alguna manera desde antes esto ya venía ocurriendo o ya había digamos, una necesidad de ello. Ahora, al volver de la pandemia, pues hay muchas cosas que ya se tienen que conservar del uso de las TICs. Y esa es en gran medida la justificación de este evento. Los objetivos que plantea es que los participantes, profesores, docentes de la carrera, digamos, desarrollen las competencias necesarias para el adecuado manejo del proceso de enseñanza, digamos, a distancia, mediante el uso de herramientas TICs y también denominadas TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, con las adecuaciones necesarias para un óptimo desempeño del aprendizaje de los alumnos. Y los objetivos específicos es que los participantes en un primer momento hagan una evaluación del grado de dominio de estas competencias y del uso de estas tecnologías, ajá, de acuerdo o dadas las necesidades y de las modalidades del plan de estudios de la carrera. Que puedan evaluar las ventajas, los beneficios de diversas TICs y TACs utilizadas para el proceso de enseñanza a distancia, que diseñen estrategias didácticas acordes a las características de las modalidades del plan de estudios y que evalúen el aprendizaje de los alumnos también a la luz de criterios didácticos acordes a una educación a distancia, a los contenidos y a las modalidades de enseñanza que presenta el plan de estudios. Y finalmente, por esto la parte del taller, que elaboren como producto final una unidad de aprendizaje con la incorporación, perdón, de algunas de estas tecnologías en su práctica cotidiana. Las temáticas empiezan desde un tema cero que hemos llamado inicio y características, para donde se puedan compartir las experiencias obtenidas, qué tanto uso y dominio hubo de las tecnologías y reconocer algunos de los lineamientos del plan de estudios. La primera temática ya en sí la hemos denominado la transferencia del aula presencial al espacio de las TICs y las TAC y las implicaciones que esto tiene en las prácticas docentes. Un segundo tema es la planeación y la programación de actividades, su diseño y su logística. El plan de estudios presenta que las unidades de aprendizaje, los programas deben de tener, digamos, una justificación, objetivos, contenido temático, un cronograma, etcétera. Y típicamente, al menos cuando se desarrolló el plan de estudios, en ese cronograma y los materiales que ahí aparecen son evidentemente de naturaleza textual, capítulos de revistas, capítulos de algunos libros, etcétera, etcétera. En este caso, se esperaría que se incorporen como parte de los materiales algunas de estas tecnologías. Vamos a ver las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento de diversos tipos y sus diferentes usos, como por ejemplo los cuestionarios, ejercicios y algunas herramientas llevadas desde a la distancia, ¿no? Y en forma tanto sincrónica como asincrónica. También el papel que juegan y el uso de las redes sociales, ajá, y estos intentos de la representación digital de las interacciones humanas, como lo son digamos, el WhatsApp, los chats, las salas, etcétera, etcétera. Una evaluación sumaria del curso, es lo que se ha alcanzado y qué es lo que estaría por venir en el siguiente desempeño de todo ello. Para esto, las estrategias que vamos a seguir es que están diseñadas de manera presencial, sincrónica y además virtual, lo que se conoce o se le nombra como modelo híbrido, aunque en realidad en la carrera no hemos desarrollado un modelo híbrido como tal del plan de estudios.
El grupo va avanzando o los participantes en forma sincronizada, pero cada participante puede avanzar a su propio ritmo dentro del periodo de la duración del curso, porque contamos con una aula, esta aula donde están viendo este video, una aula, autogestiva. Se estiman 40 horas para su realización total, de ahí que el curso es acreditado a través de una constancia de esas 40 horas. Estas temáticas y las secciones se van presentando en la medida en que el participante avance en sus lecturas y en las actividades estructuradas, tanto presenciales, sincrónicas y de evaluación. Y bueno, trataremos de usar una gama amplia de técnicas, desde la exposición, este tipo de video como el que estamos teniendo, la discusión en foros dentro del aula Moodle o en las sesiones presenciales sincrónicas, tratar de hacer trabajo colaborativo. Hay actividades autónomas en el aula virtual que cada uno puede ir haciendo, con aspectos de evaluación formativa y sumaria, y la retroalimentación y el registro inclusive de la asistencia se irá haciendo de esta forma. ¿Ok? La evaluación, evidentemente, al ser un curso registrado, etcétera, dentro de la institución, se requiere de una asistencia mínimo del 80% de las 10 sesiones que implican participar en las actividades presenciales sincrónicas y también las asincrónicas a distancia. Y en la parte final se espera la entrega de un programa de alguna de las unidades de aprendizaje de la carrera en las que participa el docente, eh, lo desarrolle pues y incorpore elementos TIC-TAC pues con un enfoque integral, sincrónico y asincrónico del proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. ¿De acuerdo? Algunos aspectos generales importantes es que está dirigido evidentemente a profesores de la carrera interesados en desarrollar este uso de estas herramientas, y que duración tiene 40 horas. El cupo está limitado a 15 participantes y en esta edición estamos hablando de fechas del 27 de septiembre al 28 de octubre de este 2022, y los horarios de las actividades sincrónicas presenciales es los días martes y viernes de 14 a 18 horas. El programa por semana que tendríamos aquí, las primeras semanas, la sesión uno, donde veríamos esta actividad cero, digamos que es como una evaluación diagnóstica, un inicio, pues, estas son las temáticas que se estarán tratando en esta primera sesión. La segunda, que es el viernes 30 de septiembre, hablamos en la primera temática de esta transferencia del aula presencial al espacio de las TICs y TAC y las implicaciones para las prácticas docentes de la carrera. Abordaremos el tema de enseñar en tiempos de la tecnología, cómo usar las tecnologías en el aula y las implicaciones en el aprendizaje y la investigación. En la segunda semana, que sería las sesiones 3 y 4, el martes 4, ya entraremos a la temática de planeación y programación de actividades, lo que implica incorporar dentro del diseño educativo actividades utilizando tecnología del aprendizaje y del conocimiento, el diseño de materiales, generalidades acerca del diseño de materiales y la generación de un posible cronograma de la unidad de aprendizaje en donde se pueda explorar la parte de la incorporación de este tipo de herramientas, ¿no? Para el viernes 7 de octubre estaremos hablando específicamente de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, tales como las videoconferencias, que ha sido bastante usada, como señalábamos al principio, el uso de aulas virtuales de diferente tipo. La tercera semana, el martes 11 de octubre, seguiríamos con la temática de las tags, estos reservorios donde se puede anidar, ubicar, hospedar material de diverso tipo, ya sea video, texto, imágenes fotográficas, etcétera, ¿no? Estas nuevas bibliotecas, podríamos decir. La generación y la producción de algunos audiovisuales y los criterios, digamos, para su utilización. El viernes 14
algunos otros de los elementos como cuestionarios, ejercicios y algunas otras aplicaciones al respecto, ¿no? Como exámenes en un momento dado, la realización de ejercicios en línea en forma sincrónica o en forma asincrónica. La cuarta semana, ya en la sesión 7 del 18 de octubre, seguiríamos trabajando con la elaboración de cuestionarios, el diseño, el manejo de estos complementos que existen en Google y en otras aplicaciones para poder realizar esto de una manera más versátil. El viernes 21 estaríamos analizando y revisando el uso de redes sociales como apoyo en el proceso de enseñanza, como son algunas redes genéricas, algunas redes más específicas. Podríamos decir dentro de las genéricas, tales como Facebook, por ejemplo, y más específicas como pudiera ser LinkedIn o algunas otras de ese tipo. ¿De acuerdo? Finalmente, en la semana 5 y la semana 6, digo, la semana 5, perdón, son dos sesiones, el martes y el viernes, y estas sesiones estarán dedicadas completamente a lo que es la elaboración final del producto del taller, que es precisamente lo que tiene que ver con la entrega de una unidad de aprendizaje con la implementación de herramientas de tecnología del aprendizaje y el conocimiento para el mayor aprovechamiento de los alumnos. Y esos son los entregables, básicamente. Tendremos la retroalimentación del curso, evaluar las expectativas, en qué medida éstas se cubrieron, y con eso estaríamos dando por concluido este curso taller. Agradezco mucho su atención y espero que esta experiencia sea de mucho aprendizaje para todos los participantes. Muchas gracias.